Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la interpretación radiológica del corazón. Nos vamos a centrar en una radiografía convencional, es decir, una placa en la cual no utilizamos medio de contraste. Y en este sentido vamos a valorar en primer punto el tamaño normal del corazón. Posteriormente evaluaremos los contornos normales y patológicos que puede tener el corazón en una placa frontal. Y finalmente mencionaremos en qué situaciones podemos pedir una tomografía para analizar mejor el corazón y otras estructuras, aunque esta plática se centra más en analizar una radiografía de tórax. Vamos a empezar mencionando cómo vamos a evaluar lo que es el tamaño cardíaco normal. Y bueno, podemos estimar el tamaño de la silueta cardíaca en una radiografía torácica frontal empleando el famoso índice cariotorácico, que va a comparar el diámetro transverso mayor del corazón con lo que es el diámetro interno de la caja torácica. En este caso, el diámetro interno del corazón está representado con esta flecha doble negra que nos está marcando el borde desde lo que es la aurícula derecha hasta el ventrículo izquierdo del corazón. Y la línea doble más gruesa que está abajo nos está marcando la parte interna de las costillas de un lado hasta la parte interna de las costillas del otro lado, es decir, del lado derecho hasta el lado izquierdo, ¿no? Ese sería el diámetro interno mayor de la caja torácica y la línea de arriba sería el diámetro transverso mayor del corazón. En una inspiración completa, este índice cariotorácico va a ser inferior al 50% en la mayor parte de los adultos normales, es decir, que el valor normal del índice cariotorácico debe ser menor de 0.5. Más adelante vamos a hablar cómo es que se clasifica eso, pero lo normal debe ser menor de 0.5. Tenemos entonces que para calcularlo utilizamos tres líneas principales que debemos de trazar en nuestra radiografía impresa y medirla con una regla para sacar los valores y sustituirlos en una pequeña fórmula que es A más B entre C. Esa es la fórmula para calcular el índice cariotorácico y de esta forma tenemos aquí las tres líneas que forman parte de la fórmula en la cual vamos a sustituir los valores. En este caso, A significa la distancia del borde más externo de lo que es la aurícula derecha hasta la línea media, como estamos viendo en este punto. La letra B significa la distancia del borde lateral del ventrículo izquierdo hasta la línea media. O sea, en una instancia tenemos que primero calcular o sacar la línea media que va por todas las apófisis espinosas de la columna, de las vértebras de la columna, y de ahí partir, ¿no? Entonces la línea A del borde más externo de la aurícula derecha hasta la línea media, la línea B del borde lateral de lo que es el ventrículo izquierdo hasta la línea media y finalmente la letra C, que significa la distancia entre los bordes internos de los arcos costales medios a nivel de lo que es el domo diafragmático. Una vez que con nuestra regla medimos en nuestra placa impresa esos valores, los sustituimos dentro de la fórmula que es A más B entre C, es decir, que el valor de A lo voy a sumar con el valor de la línea de B y finalmente lo voy a dividir entre el valor de la línea de C. Esto nos va a dar un valor. Recuerden que el valor normal del índice cariotorácico debe ser menor de 0.5. De ahí vamos a partir que la cardiomegalia, recuerden que es cuando vemos que el corazón sobrepasa la línea media clavicular. Si vemos que el ápex del corazón está sobrepasando la línea media clavicular, desde un punto así de vista podemos intuir que hay cardiomegalia. Ahora, si quiero realmente corroborar, entonces hago mi cálculo del índice cariotorácico y finalmente lo clasifico de acuerdo a los valores. Es decir, la cardiomegalia se va a clasificar en 4 grados. El grado 1 es cuando el valor del índice va a ir de 0.51 hasta 0.55. El grado 2 es de 0.56 hasta 0.59. El grado 3 de 0.60 hasta 0.65 y el grado 4 mayor de 0.65. Entonces aquí vamos a clasificar qué grado de cardiomegalia tiene nuestro paciente de acuerdo a estos valores. Ahora, ¿qué es lo que vamos a valorar en una placa de tórax? Además del tamaño del corazón, pues vamos a evaluar los contornos cardíacos normales. Y estos consisten en una serie de protrusiones e indentaciones visibles en una radiografía torácica de forma frontal.
Los aspectos que vamos a valorar principalmente son la aorta ascendente, el botón aórtico, el tronco de la arteria pulmonar, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la aorta descendente. En el caso de la aorta ascendente, esta normalmente no se proyecta más a la derecha que el borde cardíaco derecho, es decir, el borde de la aurícula derecha. Si se dan cuenta, en este caso, la aurícula derecha llega hasta aquí y el borde de la aorta ascendente llega un poquito más antes. Entonces, el borde de la aorta ascendente no debe llegar al nivel del borde de la aurícula derecha, no debe sobrepasar a este límite de la aurícula derecha. El botón aórtico tiene una longitud máxima inferior a 35 milímetros y esta es la medida que va desde el borde de la tráquea llena de aire, y en general va a empujar la tráquea ligeramente hacia la derecha. Aquí podemos observar el botón aórtico, que precisamente es esta estructura. Luego abajito tenemos el segmento de lo que es el tronco de la arteria pulmonar, que generalmente este puede ser cóncavo, también puede ser plano. Y encima podemos ver la protrusión de todas las arterias o vasos que salen principalmente de ese tronco. La aurícula izquierda contribuye a lo que es el borde del corazón en la radiografía torácica, pero ese se ve muy leve el contorno. Realmente lo que más podemos observar en una placa frontal es el borde izquierdo del corazón, que es el que estamos viendo en esta forma, ya que el ápex del corazón pues está tapado por lo que es el hemidiafragma izquierdo. Y finalmente el ventrículo izquierdo pues forma la mayor porción inferior de todo el borde izquierdo del corazón, y recordemos que realmente el ventrículo izquierdo es posterior y el ventrículo derecho es más anterior, ¿sale? Entonces, normalmente el ventrículo derecho está tapado por el hemidiafragma derecho, entonces por eso lo que observamos más en una placa es el borde del ventrículo izquierdo. Podemos observar entonces en la siguiente imagen la aorta ascendente, que es esta región de aquí, la aurícula derecha, el hemidiafragma derecho, el hemidiafragma izquierdo de este lado, el botón aórtico, el tronco de la arteria pulmonar, parte de la aurícula izquierda y finalmente el ventrículo izquierdo. Y si se dan cuenta, a un lado de la columna se ve una línea un poquito más opaca que pasa a un lado. Esa pertenece a la aorta descendente, la cual recuerden que una vez que atraviesa el hiato aórtico que se encuentra en el diafragma, se denomina aorta abdominal, ya no es torácica. Ok, siguiendo con ese punto, vamos a evaluar ahora otros principios generales importantes que debemos recordar cuando estamos valorando una placa y determinar si esta es anormal o no. En el momento de interpretar las alteraciones del corazón, hay que aplicar estos principios generales para poder designar si una placa es normal. En este caso, los ventrículos responden inicialmente a una obstrucción del flujo sanguíneo en el caso de una hipertrofia más que en una dilatación. Entonces, el corazón generalmente no aparece aumentado de tamaño en un primer momento en un proceso como por ejemplo la estenosis aórtica o una estenosis de arteria pulmonar o hipertensión sistémica. En general, aquí en estas patologías, en un principio el corazón no aparece aumentado de tamaño en un principio, ¿sale? Pero cuando la pared ventricular se llega a engrosar, entonces aquí la luz disminuye y es cuando finalmente el corazón pues se descompensa y aumenta de tamaño de modo visible, que sí realmente podemos lograr verlo. Entonces, el ventrículo izquierdo va a aumentar de tamaño cuando realmente hay una patología que provoca que disminuya su luz y que el miocardio tiene que hacer mayor trabajo para impulsar el flujo sanguíneo, entonces va a aumentar de tamaño y eso es lo que vamos a poder ver. De ahí, en otras situaciones como la estenosis aórtica o la estenosis de la arteria pulmonar o una hipertensión, el corazón a veces puede compensar eso, en un momento no llegar a aumentar de tamaño, aunque posteriormente sí lo haga. Posteriormente tenemos otro problema que es la cardiomegalia. La reconocemos fácilmente en una radiografía porque aquí se refiere al tamaño aumentado del corazón, principalmente de los ventrículos. Generalmente no se debe al tamaño de las aurículas, es decir, la cardiomegalia no se debe tanto al tamaño aumentado de las aurículas, sino está más enfocado al crecimiento o aumento de los ventrículos.
Por lo tanto, el corazón suele tener un tamaño normal en las fases iniciales de una patología como la estenosis mitral. A pesar de que aumentan la aurícula, el corazón no llega a crecer tanto como cuando, por ejemplo, crecen los ventrículos por cualquier otra patología. En ese caso sí podemos observar visiblemente el tamaño del corazón. Recuerden que si el corazón pasa de la línea media, podemos así a simple vista decir que hay una cardiomegalia. Y también recuerden que es importante considerar que dependiendo la proyección de la placa, podemos observar una cardiomegalia que no es como tal exacta, como en el caso de una placa AP o una tele de tórax, en la cual la mayoría de los órganos se magnifican por la proyección. Entonces hay que descartar primero que no sea por la proyección. En este caso en la imagen estamos viendo un caso de cardiomegalia en el cual literalmente se observa que el crecimiento más está enfocado en los ventrículos en una placa frontal. De igual manera, en una placa lateral podemos ver el crecimiento de los ventrículos que literalmente están llegando hasta el borde de lo que es la caja torácica. Y finalmente, otro problema que podemos presentar es la sobrecarga volumétrica, que va a dar lugar a un incremento de tamaño de todas las cavidades cardíacas mayor que en una sobrecarga de presión. De manera que los aumentos de tamaño más importantes de esas cavidades cardíacas son secundarias a una insuficiencia valvular, es decir, un daño de las válvulas que puede ser una estenosis, por ejemplo. Entonces aquí en este caso el corazón pues adquiere un tamaño más grande en la insuficiencia aórtica que en una estenosis aórtica, porque aquí literalmente la válvula deja de funcionar en el caso de la insuficiencia, y en el caso de la estenosis es únicamente el estrechamiento de la válvula. Aún esto no permite que el corazón crezca como en la insuficiencia. Aquí podemos ver en la imagen un caso de dextrocardia en el cual el corazón está invertido al otro lado. Entonces, este es un caso a veces muy normal que podemos observar en una placa. Si está al revés, podemos ver el corazón al revés, pero obviamente nos vamos a guiar por la burbuja gástrica. Si la burbuja gástrica se observa al lado izquierdo y el corazón sigue estando desviado a la derecha, quiere decir que el paciente tiene una dextrocardia. Pero si yo estoy viendo que mi burbuja gástrica está hacia la derecha y mi corazón lanza hacia la derecha, puede ser que la placa esté invertida y al voltearla pues se va a ver normal. Y si esto persiste, quiere decir que entonces el paciente no únicamente tiene un cuadro de dextrocardia, sino también algo que se llama situs inverso, cuando todos los órganos están del otro lado. En ese caso me voy a dar cuenta porque tanto la burbuja gástrica está del lado derecho junto con el corazón, como el hemidiafragma derecho va a estar más bajo que el izquierdo. Recuerden que el hemidiafragma derecho está más alto porque ahí se encuentra el hígado. En un caso de situs inverso, como el hígado va a estar del lado izquierdo, entonces el hemidiafragma izquierdo es el que va a estar más elevado que el derecho. Y también podemos corroborarlo con un electrocardiograma, porque al realizarlo vamos a observar que el eje cardíaco del corazón nos sale desviado hacia la derecha, es decir, con valores que sobrepasan los más 120 grados, que nos están indicando que el corazón está desviado hacia la derecha. Y bueno, en este caso estamos evaluando algunas de las patologías que se pueden observar en una radiografía de tórax. Y aquí nos están presentando tres imágenes, la imagen A, la imagen B y la imagen C. De estas tres imágenes que estamos viendo, la normal es la imagen A y vamos a evaluar lo siguiente. En este caso, esta es normal porque la aorta ascendente que me está señalando la flecha blanca no sobrepasa los niveles de la aurícula derecha que me está marcando la flecha blanca discontinua. Si se dan cuenta, la aurícula derecha llega hasta este nivel y lo que es la aorta ascendente me llega un poquito más antes. Entonces, si no sobrepasa o no llega al nivel de la aurícula derecha, es una placa normal. De igual manera, con la flecha negra doble me están enseñando el botón aórtico, que está normal, no está aumentado de tamaño. Y la flecha negra continua me está enseñando lo que es la aorta descendente, cómo es que aparece levemente la silueta que desciende literal hasta el fondo. Entonces esta placa número A es la normal porque puedo observar tanto lo que es el botón aórtico, la aorta descendente, la aorta ascendente y la aurícula derecha en situaciones normales. Ahora analicemos la imagen B. Este es un caso de un paciente que tiene estenosis aórtica y podemos observar que la aorta ascendente está más dilatada y casi llega al nivel de lo que es la aurícula derecha, lo cual sabemos que no es normal. Tiene una convexidad hacia el exterior, ¿no?, que la hace casi llegar al nivel de lo que es la aurícula derecha.
sea, casi alcanza el borde derecho del corazón. La causa en este caso pues es una dilatación postestenótica, entonces eso va a ocasionar que la aorta ascendente esté más dilatada. El botón aórtico y lo que es la aorta descendente, señaladas aquí con la flecha negra doble y la otra flecha negra continua, están hasta el momento normales, no hay ninguna alteración. La única alteración es la de la aorta ascendente, que está dilatada por un cuadro de estenosis aórtica. Y finalmente, en la imagen C, estamos viendo un caso de hipertensión, en lo cual la aorta ascendente, que es la flecha blanca continua, de igual manera, y la aorta descendente, que es la que está con la flecha negra, tienen una dilatación postestenótica, es decir, tanto esta aorta ascendente vemos que está muy dilatada, y de igual manera la aorta descendente sobrepasa los niveles del botón aórtico. Miren hasta dónde va, donde está marcando la flecha negra continua. Entonces eso no es normal. El botón aórtico, en este caso, que está marcado con la flecha doble negra, está también aumentado de tamaño. Si se dan cuenta, comparado con la placa normal, sobrepasa los niveles también. Entonces, y aquí la aurícula derecha pues de igual manera queda escondida prácticamente con lo que es el borde de la aorta ascendente. Entonces este es un cuadro de un paciente que tiene como tal una hipertensión. El de la imagen B es una estenosis aórtica y la imagen A es un paciente normal. Entonces aquí ya identificamos 4 estructuras: la aorta ascendente, la aurícula derecha, el botón aórtico y la aorta descendente. Y aquí estamos viendo otra situación en la cual el tamaño del corazón va a aumentar de tamaño. Recuerden que estamos hablando de una cardiomegalia posible, ¿no? Entonces, en este paciente, en la imagen A, que es esta de aquí, estamos viendo un paciente con estenosis aórtica. Entonces, estamos observando una dilatación postestenótica de la aorta ascendente. De igual manera, la aorta ascendente, señalada con la flecha blanca continua, sobrepasa el borde de lo que es la aurícula derecha. También podemos observar que, aunque esta lesión va a producir hipertrofia del ventrículo izquierdo, el corazón no está aumentado de tamaño, y eso lo podemos observar por la flecha negra discontinua doble que estamos observando aquí. Es decir, a pesar de que hay un problema en la aorta a nivel de lo que es esta estenosis, los ventrículos se mantienen normales. Recuerden que las cavidades que provocan el aumento más del corazón son los ventrículos y no las aurículas. En este caso podemos sacar el índice cardiotorácico y valorar en qué grado pudiera estar el corazón. Ahora, en la imagen B podemos ver que este paciente está presentando un cuadro de insuficiencia aórtica. Aquí definitivamente la válvula no funciona. Y bueno, para empezar vamos a observar el importante aumento de tamaño que tiene el ventrículo izquierdo principalmente, y todo otro ventrículo del otro lado, ¿no? Entonces podemos observar la gran sobrecarga de volumen que va a producir obviamente el aumento de las cavidades, y con esto el aumento del tamaño del corazón, que pues va a incrementar la presión. Tanto lo que es la aorta ascendente como la aurícula derecha casi están llegando al mismo borde. El botón aórtico se mantiene normal, pero el ventrículo izquierdo principalmente está súper dilatado, y esto indica una sobrecarga de volumen. Entonces, en este caso, el paciente tiene una insuficiencia aórtica. Entonces, vean la diferencia entre la imagen A, que únicamente tiene una estenosis, en lo cual deja de funcionar la válvula aórtica, pero los ventrículos se mantienen normales, a la imagen B, en la cual ya hay un problema de insuficiencia, es decir, la válvula dejó de funcionar, y esto provoca una sobrecarga de volumen hacia los ventrículos y hace que aumente de tamaño, y pues el paciente presenta una cardiomegalia bastante notoria, ya que el borde del corazón izquierdo casi llega a la parrilla costal. Este paciente, sin sacar el índice cardiotorácico, a simple vista está presentando una cardiomegalia casi grado 4. Pero aquí lo importante sería sacar nuestro índice cardiotorácico, que dice que la fórmula es de A más B entre C, y sacar el valor. Si el valor está mayor de 0.65, es una cardiomegalia grado 4, como lo mencionamos al principio. Y bueno, finalmente vamos a hablar acerca de los puntos en los cuales vamos a pedir una tomografía de tórax para corroborar lo que estamos observando en una placa de tórax, ya que en la radiografía de tórax no podemos observar ciertas cosas que podemos valorar en la tomografía. Entonces, estas tomografías se realizan con un escáner rápido. Para empezar, se utiliza medio de contraste y se lleva el control dirigido con un electrocardiograma. Entonces, ¿qué podemos evaluar en una tomografía que difícilmente podemos observar en una placa de tórax?
Podemos valorar las válvulas y las arterias coronarias, sobre todo porque recordemos que se aplica en medio de contraste. Entonces podemos observar las arterias cuando están calcificadas o llenas del contraste, podemos verlas más notorias. También podemos identificar masas cardíacas que en la placa se observa, tal vez probablemente la masa, pero me queda la duda. Entonces con una tomografía realmente corroboro si es una masa o no. También puedo analizar los movimientos de la pared cardíaca, evaluar la fracción de eyección y la perfusión miocárdica. Aunque recuerden que la fracción de eyección y los movimientos de la pared se pueden evaluar mejor en un ecocardiograma, ¿sale? Ese sería el estudio ideal para poder valorar mejor el movimiento de las cavidades, y recordemos que la fracción de eyección normal es del 60%. Y finalmente nos va a servir también para evaluar por planos. La tomografía, a diferencia de la placa, es que se puede evaluar por plano, y esto me permite una mejor visualización de las estructuras más internas. Tenemos 3 planos que voy a utilizar para evaluar la tomografía, o que serían como los cortes en los cuales se va a colocar el paciente para que me dé la imagen que yo quiero. Puedo utilizar un plano axial en el cual el corte va a ser transversal, voy a utilizar un plano sagital en el cual el corte va a ser lateral, y uno coronal en el cual el corte va a ser frontal. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero ver, yo voy a pedir el plano axial, sagital o coronal en las tomografías. En este caso, en la imagen A estoy viendo un corte axial y en la imagen B estoy viendo un corte coronal. Si se dan cuenta, en el corte axial prácticamente es como que dividieran el cuerpo en una parte superior y una inferior, y en el corte coronal estoy viendo una parte anterior y una parte posterior del organismo. Pero eso va a depender de lo que yo realmente quiero ver en la tomografía. Realmente esto es cuando necesito corroborar algo más preciso que en la placa de tórax me es imposible valorar bien, entonces voy a pedir la tomografía de tórax. Pero más adelante platicaremos ya específicamente de los principios básicos de la tomografía de tórax y qué es lo que voy a evaluar en una tomografía. Esto únicamente es como que una introducción, pero más adelante, si quieres saber cómo evaluar una tomografía de tórax, pues te invito a que veas los siguientes videos. Y bueno, eso es todo en relación a lo que es la anatomía radiográfica del corazón. Espero que el video te haya gustado y que sigas viendo los demás en relación a los estudios tomográficos y de resonancia magnética del tórax.